Hola, muy buenas queridas y queridos estudiantes. El día de hoy vamos a realizar algunos ejercicios sobre el teorema de Pitágoras. Se sabe que este tema es de matemáticas y es muy sencillo. Primero tenemos que seguir estas recomendaciones. Las recomendaciones son identificar el triángulo rectángulo y sus partes, recordar las fórmulas del teorema, recordar las propiedades de la radicación y la potenciación, que son muy importantes, y resolver las operaciones matemáticas, que también van a ser muy fáciles. Entonces, hablando del teorema de Pitágoras, este tipo de teoremas se les aplica única y exclusivamente a los triángulos rectángulos, o, dicha en palabras más directas, a triángulos que forman un ángulo de 90 grados como este. Siguiendo las recomendaciones, tenemos la primera, que es identificar el triángulo rectángulo. Ya sabemos que es un triángulo rectángulo, es por eso que debe tener tres partes. Dichas tres partes están compuestas por dos catetos y una hipotenusa. Los catetos son aquellos lados que forman un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que este lado que está aquí y este lado que está aquí me forman un ángulo de 90 grados, por lo tanto, son los catetos. Entonces, vamos a llamar este cateto adyacente y este de acá vamos a llamarlo cateto opuesto. ¿Por qué cateto opuesto? Pues va a ser opuesto a este ángulo que está acá, ¿vale? Este ángulo también puede ser un ángulo opuesto, pero en este caso va a ser de este ángulo que está acá. Pero como nos interesa es este que está acá, este va a ser el cateto opuesto y forma un ángulo de 90 grados con este cateto adyacente. Aparte de eso, se nos olvidaba algo muy importante, que es la identificación del lado más largo. Y ese lado más largo, que en este caso es este que está acá, que viene de aquí hasta aquí, lo vamos a llamar hipotenusa y lo vamos a simbolizar con H. Muy bien, entonces ya tenemos identificado las tres partes fundamentales de un triángulo rectángulo y cumplimos con la primera recomendación, que es identificar el triángulo rectángulo y sus partes. La segunda es recordar las fórmulas del teorema, pero ya lo tenemos acá. Muy fácil, ¿verdad? Aquí tenemos fórmulas del teorema de Pitágoras. Tenemos que si queremos calcular la hipotenusa y tenemos los valores de los dos catetos, cateto adyacente y cateto opuesto, tenemos que utilizar la primera fórmula, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos catetos, el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Pero, si el problema no es la hipotenusa que tengo que hallar, sino, por ejemplo, uno de los dos catetos, por ejemplo, el cateto opuesto será igual a cateto opuesto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado. Estas son fórmulas que ya están totalmente dadas y descubiertas para que usted y yo la utilicemos sin ningún problema. Si por el contrario tenemos que hallar el otro cateto, que es el cateto adyacente, tenemos que el cateto adyacente va a ser igual al cateto adyacente al cuadrado igual a cateto opuesto al cuadrado más hipotenusa al cuadrado. En ese mismo orden de ideas vamos a realizar los siguientes triángulos. Listo, aquí tenemos 4 ejemplos de triángulos rectángulos y vamos a identificar cuáles son los catetos y la hipotenusa. Habíamos hablado que la hipotenusa, por ejemplo, si queremos empezar de ahí, es el lado más largo de cada triángulo rectángulo. Por ejemplo, el lado más largo de este triángulo va a ser de aquí hasta aquí, por lo que nosotros deducimos que esto va a ser la hipotenusa. Por ejemplo, si tenemos este de acá al lado, la hipotenusa va a ser este. Si tenemos este de aquí, la hipotenusa va a ser esta. Y si tenemos este de aquí, que es bastante curioso, ¿verdad? Este que está aquí es un triángulo rectángulo que está unido al mismo tiempo de otro. Los dos forman dos ángulos de 90 grados. Es decir, que aquí en este único triángulo hay dos triángulos rectángulos. Entonces, nosotros deducimos que el lado más largo de este triángulo que vamos a llamar 1 es de aquí hasta aquí. Y en la hipotenusa del segundo triángulo va a ser de aquí a aquí. Por lo tanto, esta va a ser la hipotenusa. Y este va a ser la hipotenusa. Este es el triángulo 1 y este es el triángulo 2. Si yo hallo la hipotenusa del triángulo 1, inmediatamente estoy hallando la
hipotenusa del triángulo 2 porque son dos lados totalmente iguales. Entonces nos vamos con los otros catetos, que también son muy importantes. Si por ejemplo yo tengo como referencia este ángulo de aquí, el cateto opuesto será, pues, este que está acá. Es opuesto al ángulo este que tengo como referencia. Y el cateto adyacente será, por consiguiente, el de acá abajo. Por otro lado, si tenemos como punto de referencia, vuelvo y repito, este ángulo de aquí, el cateto opuesto será este de aquí. Y el cateto adyacente será el de acá abajo. Entonces, yo me pregunto, si tenemos este ángulo como referencia en este triángulo rectángulo formado por los dos catetos que forman un ángulo de 90 grados, ¿cuál será el cateto adyacente en este triángulo? Bueno, me imagino que ya lo pensaste. Tiene que ser este, obviamente. Cateto opuesto. Y por consiguiente, este será el cateto adyacente. Y por último, en este triángulo rectángulo tan característico y curioso, si ya tenemos aquí la hipotenusa, ¿verdad? Y tenemos como punto de referencia este ángulo de acá, por consiguiente, si tenemos como punto de referencia este ángulo de acá, el cateto opuesto, pues muy sencillo y muy fácil, va a ser este de acá, cateto opuesto, y el adyacente va a ser este de acá. Si yo hallo la hipotenusa de este triángulo 1, la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto, automáticamente ya sé cuáles son los valores de este segundo triángulo, porque son idénticos, ¿ok? Entonces, ya explicado esto, nos vamos a unos ejercicios bastante fáciles y bastante sencillos en la segunda parte. Si te gustó el video hasta aquí, por favor, comparte con tus amigos, comenta, regálame un like y nos vemos en la parte 2.